Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida, hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela. Como habéis podido comprobar, ya ha empezado el apocalipsis desde que el ser humano inventó la moneda. Los alquimistas intentamos hacer peripecias con el oro para que eso no ocurriera, y aún así siguieron a los que hacían el oro alquímico. Ahora tenemos un problema. Por culpa de las redes sociales y la televisión, el mundo está dormido y no se preguntan aquellas cuestiones sobre la creación y sobre la vida. Por tanto, están creando seres dormidos. Y es orden de la santa y sagrada orden hermética, la hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela, de acabar con estas injusticias. Tenemos todo en contra y somos muchos menos. Aunque el profesor de homúnculos esté intentando crear para superar el número, tenemos que dar con la clave de la bomba atómica del amor, la piedra filosofal. Nuestra iglesia, nuestra escuela real, la escuela ermita, la campiñuela, lleva luchando desde que se forjó por el origuillo de Coín en dar conocimiento esotérico a base de las fuentes religiosas. Y nosotros, la orden de la ermita de la campiñuela, vamos a dar el mismo conocimiento esotérico, pero desde la alquimia, para que todos podáis hacer la piedra filosofal y podáis combatir con estas injusticias, con salud, dinero y amor. Las tres fuentes más grandes que ha dado el universo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es mi despacho. Ya sé que no lo conocíais por el hermetismo que nos traemos como toda religión, y como todas las iglesias. Pero en fin, digamos que esta es la habitación de los niños. ¿Qué estás viendo? ¿Pide más en el ordenador? O uno se tiene que poner en esa silla, que la cena ya la he preparado. ¿Queréis cenar viendo a vuestros amiguitos las máscaras o no? No, te lo decía de broma, no lo voy a poner. O sea, eso de que sí, no. ¿Ya? ¿Te da miedo? ¿No? Qué valiente. Así es como tiene que ser, porque todas las máscaras son de papá. Papá. ¿Tú quieres...? No, ¿Quieres esa? No, que me lo desordene. ¿Lo tapamos? Sí. Pues venga, tapalo, dale el botón. No, el de arriba no, el de arriba no, el de abajo. Ahí. Ya. Y sí, no seáis mal pensados, soy padre de familia. Y encima hago alquimia. Y encima soy un bicho raro, porque tengo más títulos que la duquesa de Alba. Mira. Doctorado, profesor, detective privado, profesorado en seguridad privada, tanto de guardia civil como de policía, diplomatura en seguridad privada. Madre mía, si es que lo bordamos. Bueno, aquí, que si escolta privado, que si seguridad. Ah, sí, profesor para los niños. Este es, el máster que me dice música. Aquí tenéis, pero tengo otro máster que lo tengo ahí, otro máster en seguridad en el patrimonio histórico, que es donde empecé a investigar la alquimia, hicimos la alquimia. También tengo, soy guardia rural de caza, de pesca, vigilante de explosivos y nos faltan los títulos. Esto lo tenemos más aquí porque es donde es nuestra cocina. Por lo tanto, tenemos los títulos más escondidos, como puede ser el doctorado en astrología, máster en parapsicología, máster en esoterismo y profesional de astrología. ¿Qué te parece, Aparte de un montón de cosas más que no me cabían y lo tengo en esa maleta de ahí. Pero bueno, seguro que la habitación se me haría chica si tengo que poner todos los títulos en el suelo.
have a little patience. A ver, la verdad es que fue durísimo abrirse el canal, porque llegué a un acuerdo con mi pareja que no le importaba, según ella, que hiciera su normal en internet, siempre y cuando no se vieran ni mi rostro ni el de mis hijos. Y quiero ser muy claro con eso. A ver, estoy guapo. Lo primero que quiero decirte es que te amo, es que te quiero, porque siempre has sabido cómo soy, porque siempre me has querido y me has mantenido como soy, y yo solo estoy luchando por una eternidad para ti y para mis hijos. Bueno, y también decirte que igual si ves el canal corres el riesgo de que me dejes, porque aunque he respetado todos los parámetros que me dijiste de ocultar mi identidad para que no supieran nadie en el colegio de mi hijo quién era y que no sacara a mi hijo, lo de sacar a mi hijo, tengo que puntualizarte una cosa que no creo que te enfade. ¿Sabes? Yo jamás, y no se me ocurre en la cabeza, sacar a los niños, pero bajo ningún concepto. Ahora, otra cosa distinta es que yo haciendo cosas estén ellos de por medio. Pues entonces ya sí se le va a escuchar la voz, pues además es que ellos me piden salir, entonces pues tampoco soy cruel. Ahora, nunca los he sacado, ¿vale? Esto lo digo que conste en acta por si alguna vez después se va todo en contra mía, decir que yo no soy el que ha subido las fotos de los niños en Facebook, ni en Instagram, ni en las cosas que tengas hechas por él. ¿Vale o no? No quiero ni una bronca porque se escuchen los niños. En ningún momento le saqué la cara. O eso quiero. ¡Dale, Corre, papá. Anda, que era un peligro. a ver! Y por favor, ni se te ocurra ver cosas de homúnculo, ni... O sea, realmente casi que prefiero que si vas a visionar el canal, o si alguien de la familia visiona el canal, que se quede con prácticas de laboratorio. Es que no me vaya a entender. Soy alquimista. No me vaya a entender. No intentéis entenderlo porque no. La única cosa que os pido es que penséis que si me he creado una escuela virtual, esotérica, si tengo títulos que me lo he ganado, ya no solo de profesor como docente, por eso es la mejor escuela que vais a encontrar esotérica real, porque está basada en unos cimientos real que forjó el Loriquillo de Corín y que seguimos continuando con las prácticas. Yo me he formado, me he forjado, le he dado seguridad al recinto, he creado la Orden de la Ermita de la Campiñuela en los temas de seguridad para que las cosas que descubramos no vengan a tocarnos las narices. He tenido que apuntarme al karate y todavía no he llegado al cinturón negro, pero vamos en camino. De todas formas, de aquí hasta que me conozcan en mi canal, tienen que pasar años, aunque yo sigo dando y repartiendo. Pues eso, que me considero una buena persona, aunque me digáis que soy esquizofrénico por ahí en Forocoche y en todo lo que se me atribuye, pues yo decir que soy la persona más cuerda que os podéis echar en la cara. No solo lo he demostrado con formación, que para mí la formación no sirve para nada, pero bueno, la gente lo ve en un papelito y dice, oh, pues tonto no es, y entonces pues eso me obligó a estar gastando dinero en títulos hasta la saciedad. He cumplido mi sueño, ya tengo mi universidad esotérica. Me hubiera encantado que se hubiera cotizado en YouTube, pero vaya, visto, leyéndome las políticas de YouTube, me estoy dando cuenta de que al canal le quedan 2 telediarios, así que nos hemos obligado a abrir otra plataforma por si se tumba una, que esté siempre la otra, y si cae una, nos abrimos otra, y así, entonces siempre una va a caer, pero otra va a continuar, y siempre pues diremos o daremos pistas de dónde podéis encontrarnos para alcanzar la felicidad, para alcanzar el despertar, lo que no quiere que alcancéis. Y eso yo con mi hijo estoy, ¿sabes? Si realmente mi hijo me acompañan en estas aventurillas es porque estoy siempre con los niños. Y cuando los niños no están en el colegio, me toca barrer preca, igual que mi pareja, ¿eh? Igual que mi pareja. Tened en cuenta que no vivimos en un pisito. Vivimos en la Santa Escuela Ermita de la Campiñuela. Y entonces esto es muy amplio, esto hay mucho que hacer. Y encima yo me inventé o fabriqué la cabaña del Druida, en la que tenemos aulas por todos lados para cada uno de los profesores de nuestra lista de reproducción. Así que imaginarse. Otra cosa no, pero hay que lomarse limpiando. Y encima trabajo de noche. Siempre tengo sustos por la carretera porque no me da el tiempo para más. Entre el karate, los niños, las cosas que hay que hacer en la casa, yo haciendo el pamplina con las máscaras, un montón de cosas más. Esto, si no se cotiza, o una de dos. O se acaba con mi vida, o sigo vivo, pero esclavo de esta situación. Así que espero más gente en mi orden y tener más miembros en la cabaña del Druida. ¿Que si me arrepiento de lo que he hecho? Pues no, estoy muy orgulloso de haber levantado esta escuela yo solito y muy contento por los miembros que tenemos actualmente en la orden, colaborando y dejándose la piel por y para su secta.
Así que, pues, ¿qué deciros? La verdad es que muy orgulloso y me lo he currado porque digamos que la cabaña del druida es el portal de internet. Esto es la escuela ermita de la Campiñuela, el recinto real. Es verdad que como ya actualmente no es una iglesia consagrada, pues no podemos hacer cosas sacras como eucaristías y etc. Así que nosotros hacemos pues lo que queda reflejado en el marco de la legalidad, y igual que estas cosas, que serían las misas negras y agradas, que son necesarios hacerlo en iglesias no consagradas. Entonces nosotros nos comunicamos a través de nuestras misas negras, que podemos abrir chat en directo, y nuestros aquelarres, donde ponemos toda la injusticia y lo que se habla sobre la Santa Orden, la Escuela Ermita de la Campiñuela, en la que nos enseñan ética a base de manifestaciones, representaciones que hacen sobre cierta injusticia, o para promocionar, por ejemplo, cierto tipo de ungüentos, brebajes y pociones que de presentarlo como real, que ya ha pasado en muchos canales de alquimia, se cerraría el canal. En este caso estamos hablando de unas representaciones teatrales que no debería ser ningún problema a la hora de que se viera ante los ojos de la sociedad. Creo que la última representación fue transmutando el plata en oro. Sí, ese me gustó el final de la obra. Ay, mirad, también tenemos nuestra propia radio. Se me olvidó decirlo. Sí, la clase antes la dábamos en el proyector. Lo que pasa es que mediante Cabaret descubrimos que es mejor. El sacerdote me acaba de decir que vamos a empezar con el Mutus Liber de 1677. Me encanta, señores. Bienvenido a vuestra primera clase, al despertar. Bienvenido a la vía del Mutus Liber. Primera lámina. Para empezar tengo que decir, el Mutus Liber es un libro mudo. Por eso no vamos a encontrar texto alguno, solo algunos textos cortos, muy cortos. Menos que un diálogo, en el cual contiene pensamiento hermético cerrado que vamos a descifrar. Son 15 láminas, ni una ni dos libres, sino 15. Y no están ordenadas, aunque la mayoría sí. Requiere saber un orden, requiere haberse molestado en alcanzar todos los arcanos que tiene la alquimia, y con ese conocimiento empezar a ordenar el caos, la creación. Y sí, por si no lo había dicho, vamos a hacer la piedra filosofal. Así que se puede decir que es el camino al despertar. Primero, Os presento mi caravana. Con esta pensaba dar, pues, la vuelta al mundo enseñando mi filosofía natural en mis cabarets. Pero, joder, se está más a gustito en internet, ¿verdad? De todas formas, ¿queréis verla? A ver, también nos sirve para hacer las diferentes excursiones alquímicas que tiene que hacer nuestra Santa y Sagrada Orden. Todavía estoy en reforma, señores. Algo más que debo hacer. Joder, si vierais lo bonita que estaban tal y como me la dieron. Pero no, aquí todo esfuerzo y dedicación. Pero venga, que ya va quedando estupenda. Mirad qué guapa es vuestra Escuela Ermita La Campiñuela. pero será, siendo yo el director de la cabaña del druida, me va a quitar el placer de destripar el Mutus Liber. Empecemos. Lo primero que tenéis que saber es de dónde se saca la materia prima. Y como bien sabemos que rosa viene de rofilo, la primera materia con la que se trabaja es rofilo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque no solo lo tenemos en la primera página, que nos indica los colores de la piedra filosofal, negro, blanco, y el rojo que se encuentra en las rosas, que están por debajo, y que en la última página podemos ver que la tiene en un puño o en la mano o elevado, porque quiere decir que ha llegado ese despertar. Lo tenemos también en la segunda lámina, que hace referencia a lo que viene siendo el dios Crono, el dios del aire. Que os recuerdo que su hijo, que los escondía en el vientre de la madre por tal de que Crono no se lo comía porque comía a sus hijos, le arrancó con una hoz los huevos, y de esa espuma nació el mar. Y de ese mar, en las sales blancas, espumosas, esa espuma, nació Afrodita, la diosa de la fertilidad. Que la tenéis justo ahí abajo, porque sabemos que es Afrodita, porque con ella viene la primavera, con ella viene el resurgir, el despertar, los animales, no me sale la palabra ni quiero buscarla, pero en fin, todo el mundo se entera. ¿Qué pasa en primavera? Que tenéis la pluma del pavo real, que es cuando
empieza el espectáculo. Así que, después vais a encontrar que está reforzado lo del aire que viene de Cronos, que te está diciendo ese aire, esa humedad. De ahí tienes que coger algo volátil, de color blanco, unas sales blancas, y lo representan con unas gaviotas. Pero es que sin ir más lejos, salen unos pescadores con unas redes intentando cazar una sirena. Es que esas sales blancas, sutiles, también denominado leche de sirena por la cantidad de propiedades beneficiosas que se le hacían en aquella época, que te está diciendo que lo atrapa y que está justo esa red entre las palomas, lo volátil, lo blanco y esa leche de sirena. No son pescadores, señores, son alquimistas, la piedra filosofal, y se hace como rocío de primavera. ¿Y por qué? Porque empieza la llegada de los soles, que son partículas de luz de la ciencia, como podéis comprobar que lo dice en la Wikipedia, lo tacha como fenómenos paranormales. Pero los alquimistas queremos trabajar con ellos, queremos invocarlos y sabemos dónde encontrarlos, y con él elaboramos la piedra filosofal. ¿Queréis saber más de cómo se pescan estos seres? Pues podéis verlo en esta lista de la protección, donde hago un resumen en este vídeo de aquí. Lo podéis también ver en prácticas de laboratorio, que he estado un año entero enseñando mientras nadie veía mis vídeos. Y ahora, señores, vais a ver cómo se pescan los soles. Pero antes, os miráis todo eso, porque es mucho conocimiento que os perdéis. Y es que yo amo a mi pareja por aceptarme tal y como soy. Aunque bueno, siempre ha sido dentro de unos parámetros de venga, yo te dejo hacer el tonto, pero joder, ¿quién te iba a decir a ti que iba a hacer homúnculo? Ostras, Lucas, tío, con un poquito mejor. Madre mía, ¿cómo ha dejado el gato? ¿Cómo ha dejado el teclado, madre? La condición para que yo pudiera tener el canal, te recuerdo que fuera: 1, que no saliera mi rostro; 2, que no quería saber absolutamente nada de lo que hiciera en el canal por la vergüenza ajena que eso te causaba. Pues, si estás viendo esto, has incumplido tu trato. Y aún así, te digo que te amo, te quiero de verdad. Porque hay que tener ovarios para aguantar a un tío así, ¿verdad? Te amo. 3, 4, 5, 6. Tengo 6. ¿Quién quiere nave? Venga, un poquito más de nave. Toma. Pero cómete el nave. Toma. Ah, qué cabezón eres, toma. ¿Te va a comer nugget o no? Venga. Alba, no le des eso, anda. Venga, ahora te doy otra. Venga, que te vea comiendo. ¿Estoy precioso? Sí, estoy que me salgo. Vamos, empecemos. El Brutus Liber es uno de los libros de alquimia más conocidos porque, sin decirnos nada, ya nos está dando muchas pistas de cómo se hacen los procesos. A diferencia de aquellos libros en los que veréis dragones, en los que veréis un combate que si el macho, que si la hembra, que si no sé qué, metido en un matraz. Aquí tenemos algo mucho más real, mucho más visual y por lo tanto fácil de canalizar. ¿Por qué en nuestra escuela virtual esotérica siempre empezamos con el Mutus Liber y apoyamos que sea este la fuente central de nuestro conocimiento? Muy fácil. Es más sencillo que tú pienses en aquellos dragones que os he dicho de esos libros, en aquellas representaciones, diciendo estoy en la lámina tal del Mutus Liber, que diciendo, vale, pues como el dragón es verde, la materia es vitriolo, no sé qué, no sé cuánto, y entonces a la hora de saber dónde estamos y en qué procedimiento nos encontramos, si tu aprendizaje esotérico ha sido a través del Mutus Liber, la cabaña del druida, pues sí, piensas que va a ser más fácil. Así que ahora es mejor Caputuputuputupa. Aquí lo tengo. Vale. ¿Veis? Por ejemplo, esta representación misma que me he encontrado, aquí veis que tiene un huevo, que se representa el matraz, aquí veis una espada, que va a cortar el huevo. ¿Eso qué significa? Cuando en alquimia veis representaciones de espada o una cabeza de cuervo cortada o lo que sea, quiere decir que va a pasar del negro al blanco. Entonces, para que sea más fácil para vosotros, ¿en qué proceso estoy? Pues si estoy del negro al blanco, estoy en Diana, que es justo antes de la lámina del mercurio, porque tenemos el blanco y no el mercurio. Los colores de la piedra filosofal son el negro, el blanco y el rojo. Para llegar al negro hace falta la sal nitro de los alquimistas encontrada en el rocío. Para llegar
al blanco hace falta, aparte de un proceso de fermentación de la materia. Para llegar al blanco hace falta un proceso de luz intensa, pero sin que queme la materia. Un proceso solar. Y para llegar al rojo hace falta previamente haber hecho el mercurio filosofal. ¿Qué se hace con el azufre filosofal? Teniendo los tres principios: la sal, el azufre y el mercurio. ¿Vale? Con esos tres principios hemos deducido que son los que se dan en común en todos los reinos naturales, que han sido todos los arcanos que la cabaña del druida ha ido pasando para que veáis el conocimiento. Y si lo veis desde lo más sutil a lo más sublime, todo tenía sal nitro, azufre y mercurio filosofal. La sal nitro, por ejemplo, en la investigación de las avispas, ¿qué es lo que era? Pues cómo mediante un proceso destilatorio la recuperamos. ¿Qué venía después? Pues venía a hacer un alcohol. ¿Por qué? Porque necesitábamos algo que ayudara al proceso de fermentación, dando el azufre. Y por último, gracias a la unión de la sal y el azufre, se trataba de inhibirlo para tener una materia más perfecta, el mercurio. Ahora, estos procesos que ya hemos hecho en la naturaleza y que lo hemos demostrado, sí es verdad que al llevarlo al blanco, llevarlo un paso más, pues evidentemente va a ser más potente. Y si lo lleváramos al rojo, más potente todavía. El caso es que nosotros llegamos al blanco y a partir de ahí dijimos, vamos a abrir nuestra escuela esotérica y después continuamos los procesos para llegar al rojo. Así que estamos en procesos del rojo. Vamos al libro. Tenemos a Poseidón. ¿Vale? Tenemos, si nos situamos en la lámina 2, según el Mutus Liber, vemos una gota y dentro de la gota está Poseidón. ¿Quién es Poseidón? Pues el rey de las sales, ¿no? El rey de los mares, el rey de la sal. ¿Y cómo van a conseguir esas sales, como decía en la lámina 3 del Mutus Liber? Mediante el aire, mediante Cronos, ¿vale o no? El dios del aire. ¿Y cómo vamos a seguir? Pues hay que seguir procediendo como dice la siguiente lámina del Mutus Liber. Uy, perdón, no dice nada. Y la 4. ¿Qué le pasa en esta lámina? En esta lámina, si os fijáis, vemos un cordero y un toro. ¿Eso qué es? Los meses primaverales, que están cogiendo una cosa que existe en la naturaleza y que se llama cosa, y que la ciencia todavía no entiende cómo funciona. Pero los alquimistas sí. Si queréis saber cómo, y se los habilita de reproducción, donde vas a ver cómo lo cogemos. ¿Y cómo lo cogemos? Pues como lo hacen en el Mutus Liber. Simplemente que en vez de utilizar paños no, eso es, que lo tenéis además en la lámina número 1 del Mutus Liber, que os da la referencia, un vellón de cordero. Cuando lo estrujas, ¿y por qué he dicho que tenemos en la lámina 1 la referencia? Porque dice, hay un texto que está cifrado ahí, que si utilizáis un espejo para poder verlo invertido, entonces ya os dais con el verso de la Biblia en el que dice cómo recolectar rocío con vino. Es más, dice hasta la cantidad que vas a coger en una noche. Después, ¿qué hacemos con ese rocío? Con ese rocío lo llevamos a los procesos destilatorios. Es decir, nos hace falta un mate. Venid, chicos. Y como en el Mutus Liber, bueno, esto es una piedra filtradora para que la mierda se quede aquí, iría aquí y después se evaporaría, llegando el producto destilado aquí, obteniendo, como lo hemos hecho en años anteriores, un alma y un cuerpo. ¿Qué hacemos con el alma? Perdón, ¿qué hacemos con el cuerpo? El cuerpo se lo damos a Vulcano. ¿Alguien sabe quién es Vulcano en la mitología? Dice su nombre, volcán de helio, el aire, el fuego que está en el aire. Te está diciendo que tienes el fuego que está en el aire, es decir, que has abierto el primer arcano de lo que estábamos hablando. Ya tenemos la sal nitro de los alquimistas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? El proceso de fermentación, que bien puede hacerse en barril, como ya dice la Biblia, o si no, probáis a hacerlo como hacen ellos a temperatura muy baja, en una cámara de calor, en el que lo que quieren es fermentar la materia como si estuvieran en barril. Entonces, al igual que el barril, le tenéis que dejar una capa muy grande de oxígeno para que pueda hacer su fermentación. Y entonces tendréis el color amarillo. ¿Y eso qué es? Pues como hemos comprobado nosotros, es un disolvente simple. Y eso quiere decir que tendríamos en teoría el azufre filosofal. Sigamos. ¿Pero qué es? Si nos fijamos, por cada proceso son 7. Es decir, que si tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sale la primera sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vuelven a salir la segunda sal. Eso es muy interesante que lo sepáis, porque el número 7 tiene cierta simbología, y el que no sepa de simbología que se meta en mi lista de reproducción.
Sigamos. Como nos dice Vulcano, hay que darle entonces una luz, hay que darle un fuego. Ese fuego va a ser lunar, porque lo indica y lo tiene en su escudo. Una vez que le hayamos dado los influjos lunares que le hace falta, entonces sí, señores, entonces sí. Sigamos con el siguiente procedimiento, que va a ser el baño María. ¿Y por qué se hace un baño María? ¿Por qué no vale hacerlo de la misma forma que destilamos antes? Porque antes destilamos con fuego. Ahora destilamos con agua. Vamos a tener que utilizar todos los elementos, o los 4 elementos, para conseguir el quinto, el apeiro. Una vez usamos el baño María, nos va a salir otra sal. Si os fijáis, os lo pone en forma de margarita. Aún así, te está dando muchas pistas de cómo conseguir ese blanqueo en el patrimonio gracias a ponerte una margarita. Y créeme que las sales se convierten en una margarita cuando empiezas el proceso de albedo y dejas el nitredo. Porque a partir de la fermentación, el agua se pone amarilla y el agua se pone amarilla y las sales se van poniendo negras. Las sales que se obtienen en el barril son negras. O sea, básicamente cuando haces esta destilación al baño María, vas a tener un agua negra y vas a tener unas sales negras. Pero se transforman en una margarita cuando le aplicas el proceso que viene justo en esa misma página. Por eso veis al dios Apolo. ¿Lo veis o no? El dios Apolo. El dios Apolo es el dios del sol. Y como he dicho, hay que blanquear. Esto se hace con luz translúcida. De ahí vienen los rosetones. De ahí viene la flor que se ve en las iglesias. Y ahí está todo relacionado, interiorizado, para que tú inconscientemente puedas llegar a este conocimiento, porque todos los antiguos y todas las religiones se han encargado de que no se pierda y de que llegue a nosotros. Y la cabaña del druida simplemente lo que está haciendo es recordarlo. Cuando ponemos luz translúcida, que es lo que hace falta para el blanqueo, ahora viene el siguiente procedimiento, que lo tenemos en la siguiente página, que es mezclar ambas sales, y aquí es donde nos hemos quedado nosotros, ¿vale? En mezclar ambas sales, porque ya tenemos las sales de la primera vez. Aquí estamos viendo cómo la escrituran un poquito, cómo las machacan y le hacen la última destilación. Que si hicimos fuego y si hicimos agua, ahora toca por aire. Hay una capa de aire entre lo que tienen ahí. Y entonces salen unas sales muy sutiles, que por eso lo representan como si fueran estrellas. ¿Vale o no? Y estas sales son blancas. Y ahí es cuando tenemos la espada, ¿sabes? Vamos a cortarle la cabeza al cuervo, ¿sabes? Vamos a acabar con el negro y vamos a quedarnos con un blanco inmaculado. Estamos preparados para obtener el mercurio filosofal. Siguiente régimen. A partir de aquí, no podemos, todo lo que vamos a deciros son hipótesis, igual que fue en su día todo esto hipótesis, y que ya sabéis que no son hipótesis porque lo hemos comprobado en el laboratorio y no han dado esos resultados. Pues igual que digo esto, lo que estoy intentando deciros es la aventura que vamos a tener en el nuevo café, que es estos procesos para la piedra filosofal. Esto va a ser un resumen, pero realmente lo vais a tener totalmente detallado en mi asignatura Prácticas de Laboratorio. Pero qué asignatura, capullo, si tú eres el que da las misas, aquí el profesor de alquimia, soy yo. Los procesos de mercurio filosofal, me vais a escuchar muy bien porque no es tan fácil. Si os fijáis en esa lámina, ya empieza otra vez, pero la lámina que nos suena del cordero y el toro, pero esta vez, señores, os recuerdo que están en platos, no están recolectando rocío, están blanqueando esa sal. Ni blanquean sal. Lo que están haciendo es que el espíritu mundi se impregna de la sal. ¿Y qué es el espíritu mundi? Los orbes, para lo que seáis más de cierto. Los orbes, esas sales atraen a los orbes y entonces pues multiplican su potencia y virtud, que va a ser necesario a la hora de elaborar el mercurio filosofal. Por eso en la siguiente lámina ya tenemos a 3 procesos que son muy importantes. Es decir, está diciendo que hay una polaridad, un macho, otra polaridad, una hembra. Os recuerdo que hay un cuerpo y un alma, y recalca lo de hermafrodita, si os fijáis, y una mujer barbuda. Pues en esa lámina tenéis que leerla de arriba a abajo y te está diciendo lo que tienes que hacer. Te está diciendo que con lupa, ojo al dato, con lupa vayas y cojas los influjos lunares de las sales de
del hombre, del macho. ¿Por qué? Porque pone un número 2. Entonces primero ordenáis la lámina y la leéis hacia abajo. 2 es el hombre que tiene que ir con influencia luna y de ahí sale algo. Y ahora con la mujer, lo mismo. ¿Por qué meten el hermafrodita en medio? Porque estoy diciendo que tienes que hacer una proporción, que por eso sale ahí una balanza, ¿vale? En la que tiende ligeramente el peso así, como si fuera un 2-1, y en la que vamos a juntar esas sales lunares con las sales solares que, si nos remontamos a donde está la mujer, la parte de la mujer que sería esta de aquí, pues se hace con el sol, como puedes ver ahí. Y entonces se juntan, porque es lo que te dice la lámina anterior, que es lo que se calla el otro alquimista. Aunque no se quiere callar solo eso, se quiere callar otra cosa más importante todavía, que es que si nos fijamos en la lámina de Vulcano, veis que hay un niño chico y veis que lo siguen todos los procesos y veis cómo Vulcano hace referencia a esas sales, van en flujo, pero mi bebé te lo llevas tan bien. Están jugando con otro procedimiento, que es el más oculto de todos porque es con el que vamos a conseguir el mercurio filosofal. ¿Y cómo llegamos a eso? Muy bien, llegamos a eso también porque aquí, en la gota de Poseidón, hay dos chicos embriones, que cuando llegas a la piedra filosofal, que es cuando pone 10, 100.000, cuando llegas a la piedra filosofal ya son grandes y virtuosos, porque has cogido el rocío de la noche, como bien pone la lámina, y el rocío del día. Lo único que te lo ponen como si fuera todo junto, pero lo que no te dicen es que el del día tiene unas propiedades y por lo tanto tienes que coger solo el del día, y el del noche tiene otra. Es decir, que desde que empieza la noche hasta antes de que empiece la mañana, tienes que parar, o sea, tienes que recolectar rápido el rocío y dejar que siga sudando las botellas, en este caso, de el alba hasta que desaparezca la luna, hasta que ya no se vea la luna. ¿Por qué? Porque después viene el Lorenzo, hace muchísimo calor y el espíritu mundi vuelve a su lugar de origen. Y nos quedamos con un agua sin propiedades, y no queremos que eso pase. Por eso es muy importante tenerlo hermético. ¿Cómo sabemos que no nos equivocamos? Pues os lo explico. En la lámina normal del Mutul Liber veríamos en los procesos de Mercurio que directamente llegan a la piedra filosofal, pero eso no puede ser. Tú no puedes llegar a la piedra filosofal sin tener antes esa lámina, porque esa lámina es la de Mercurio filosofal, y no puedes saltarte ese procedimiento. Entonces, sabemos que esa es la siguiente. Y sabemos que acaba ahí porque ya lo siguiente que vienen los procesos de multiplicación de la materia. Es decir, vamos a conseguir la piedra filosofal y la vamos a reiterar para que gane potencia virtud. Y que ese 100.000, como pone, pues se multiplique al infinito en las siguientes láminas, haciendo los mismos o parecidos procedimientos. Por eso, sabemos a ciencia cierta que la siguiente lámina que pone Mercurio se refiere a los procesos de repetición. Y por eso sale una cruz, sale la fijación. Vamos a fijar la materia, vamos a conseguir la piedra, el embrión de la piedra filosofal. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a coger y a potenciar las sales que ya tienen del mercurio y le hacen una serie de procedimientos que en este caso es, cogen la margarita, que ya sabéis cuál es, porque en los procesos lo dije, que se daba con Apolo, y coge también, que lo vean, la estrella que era Diana. Entonces, ¿qué es lo que le hacen? Mediante una proporción, otra vez igual, no igualado del todo, lo echan y lo hacen lo que se llama en alquimia el aliento del dragón, ¿sabes? Es una forma de sellarlo, y no solo de sellarlo, ¿sabes? Le está dando el hábito de vida y está reduciendo el oxígeno. Porque está dejando dióxido de carbono, más que nada. Una pequeña calificación. Y después de calentarlo, pues voilà, pues ya lo tendríamos. Todo esto que estamos diciendo, que lo estoy diciendo a la ligera, porque si no se hace un vídeo muy largo, muy infumable, lo vais a tener tal cual en las prácticas de laboratorio, así que no lo perdáis. Aquí subiremos los grandes hallazgos, los grandes procedimientos, pero el que son buenos en prácticas de laboratorio, amigos. Y entonces, una vez que llegáis a la piedra filosofal, que es la unión del macho y la hembra, que potencia, como hemos dicho, 10, 100, en vino, lo que sea, pues si la reiteramos otra vez y repetimos los procesos, ahora no sale la margarita, ahora sale un sol. ¿Por qué? Han potenciado. Entonces, pues, vuelve a hacer los mismos procedimientos y ya hemos acabado. Y por tanto, está elevado, tiene la rosa en su mano, en su puño, y lo encontramos porque es más útil, está jugando. Fíjate que la primera lámina no. La primera lámina es un resumen de todo lo que va a pasar. Y la última, bueno, pone Oculateus Habilis, que significa te vas clarividente, pero realmente está camuflado el nombre del autor del Mutus Liber, que es básicamente el mismo que hizo la editorial. Un clásico de los alquimistas, ¿sabes? Yo soy el todopoderoso, que he hecho esto de la creación y lo he creado yo para válgame la redundancia. Así que nada, ahí os dejo.
Aquí tenéis el bozo del director de la cabaña del druida. Ay. Tengo que deciros una cosa. Esto que estoy haciendo, que estáis viendo que es muy loco y que es una locura, simplemente es los arrepentimientos de mis actos. Me estoy confesando, señores, porque no sé si voy a acabar esta misión con vida. Lo que os garantizo es que de mientras yo siga vivo, este tercer cabaret va a dar mucho de qué hablar. Que va a constar de dos partes. El Mercurio filosofal y encontrando la piedra filosofal. Bueno, todavía no sé qué nombre ponerle, pero eso, que uno es la primera parte de la piedra filosofal, de cómo hacerla, y el otro, pues, ya con la piedra hecha. O sea, no tiene más. Esto es una tarea ardua en la que nosotros sabemos cómo se procede para hacer la piedra filosofal, o creemos saberlo, lo hemos puesto en práctica, lo hemos llevado hasta el blanco, recordando que los colores de la piedra filosofal son el negro, el blanco y el rojo, y no quisimos continuar con los procesos porque sentíamos la necesidad de hacer público todo eso. Y encima nos seguían el espíritu del origuillo de Coin, y ya entonces, cuando me vine aquí a vivir, pues ya se formó y se lió. Ese es el resumen de todo. Entonces, yo vivo al límite, porque es muy duro llevarlo todo para adelante. He tenido muchísimo de todo ahora que estoy abriendo los arcanos. Quería enseñar la alquimia en su totalidad, para que conectéis todos los puntos. Y entonces eso implicaba que tenía que meterme en la naturaleza en cada reino. El reino vegetal, el reino mineral, el reino animal, y a partir de ahí haciendo experimentos y mostrándolo con resultados naturales. La misma naturaleza, ya sea con animales, ya sea conmigo mismo, ya sea mediante más personas, pero ese era el objetivo. El objetivo lo hemos cumplido. Ahora os quiero enseñar el arcano más grande por el que se está luchando, para acabar con lo que hay y empezar. Ese arcano se llama la piedra filosofal. Y creedme que en todos los reinos se pueden hacer distintas piedras, pero como la piedra filosofal, ¡guau! Somos los payasos justicieros, azote de los corruptos y héroes del pueblo. Encima, así. La que dejó mucho que te cayó. Así. Papá. ¿Veis? Yo creo que sí. Mámalo. Lo dije, señor. El aquelarre acaba de terminar. Este sistema podrido resurge.